Ya chicos, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos y algoritmos. Hoy día, como les mencioné a los que llegaron un poquito antes, vamos a revisar o seguir revisando los conceptos de árboles binarios. Vamos a agregar dos conceptos más, dos métricas más que vamos a poder calcular y vamos a hacer un ejercicio justamente relacionado con esas características de un árbol binario. Y vamos a entender para qué se calcula. Antes de comenzar con la clase, me gustaría mostrarles que en el campus virtual, bueno, como también les mencioné, ya está disponible la diapositiva, ¿cierto? La presentación de esta clase, para que puedan ir revisándola, y también está disponible desde ya el quiz número 3. El quiz número 3, recuerden que esta modalidad es simplemente para otorgarle una décima al mayor puntaje del cuestionario. Es un cuestionario en Kahoot, completamente optativo, ¿ya? Si ustedes quieren lo responden, y al mayor puntaje se le premia con una décima para la siguiente prueba. El quiz número 3 está disponible desde ya en el campus virtual, los va a mandar directamente al link en Kahoot, y tienen hasta mañana a las 11 de la noche para contestarlo. Es muy corto, tiene, si mal no recuerdo, 7 preguntas de contenido sobre árbol binario, ¿ya? Entonces para que puedan contestarlo para participar por esta décima de premio que se otorga en los quiz. ¿Ya? Así que esa es la información, ya está disponible para que lo puedan responder. ¿Sí? Bueno, ahora voy a buscar la presentación y vamos a empezar con la clase en unos segundos. Bueno, entonces, confírmenme si se ve el PowerPoint, si se ve correctamente, por favor. Estoy usando dos pantallas, entonces quiero ver si se está viendo la presentación y no el menú del control. Ya, perfecto. Gracias, Luis. Bueno, entonces, retomando un poquito en lo que... ¿Se ve el menú? Ah, ya, perfecto. Dejen ver cómo hago esto. Voy a desconectar la otra pantalla. Ya, ahí sí. Ahí debería verse normal. Si alguien confirma, por favor. Ah, ya, perfecto. Ya, súper. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen, el día martes comenzamos a revisar lo que eran árboles binarios. Los árboles binarios son un nuevo tipo de árbol que vamos a conocer, cuya única la mayor diferencia que tienen con los árboles generales, que fueron los que habíamos revisado e implementado en las clases anteriores, es que van a tener su descendencia limitada. Esto quiere decir que van a poder tener como máximo dos hijos, ¿ya? Y que van a estar reconocidos en palabras, como lo habíamos visto anteriormente, que son hijo a la izquierda, hijo a la derecha, ¿ya? Tiene como máximo, ojo con ese concepto, como máximo dos hijos. Puede no tener ninguno, puede tener uno de los dos, puede uno en cualquiera de los dos lados, o puede tener ambos. No es obligación que tenga los dos, sino que como máximo puede tener dos hijos. Eh, Dentro de las características que vimos de estos árboles binarios, está la capacidad, primero, de poder transformar un árbol general
un árbol con su descendencia no limitada, que puede tener la cantidad que yo estime conveniente o que yo necesite de hijos, podríamos transformarlo directamente a un árbol binario, ¿no? Siguiendo unas reglas de transformación, que fue lo que vimos en la clase del día martes, ¿no? En el cual eh, teníamos que fijarnos tanto en el hijo a la derecha, ¿cierto?, como en el hijo a la izquierda para ir transformándolos, ¿ya? Lo otro que alcanzamos a revisar el día martes fue cómo generar o cómo graficar el árbol a partir de los listados de los órdenes, ¿ya? Teníamos, recuerden, diferentes formas de recorrer el árbol, de recorrer todos los nodos del árbol, que eran estos 4 órdenes que revisamos, que era el de nivel, que era el que menos profundizamos, el orden previo, el orden simétrico y el orden posterior. Todos estos órdenes nos entregaban un listado de nodos, una lista de nodos en algún orden en particular, dependiendo obviamente de las características del orden que usáramos. Y ahora aprendimos que el árbol binario, o la gráfica del árbol binario, se iba a regir tanto con el orden previo como con el orden simétrico, ¿ya? Me iba a permitir detectar cuál era la raíz, ¿cierto? En el orden previo, el primer nodo que yo ubico, ¿cierto? O que tengo en el listado, iba a ser la raíz del árbol, por lo tanto, ya tenía un punto de partida. Otra cosa que me entregaba el orden previo era la información de qué nodo yo iba a introducir en el árbol, ¿cierto?, según este listado de nodos. Y el orden simétrico me aportaba la información de la ubicación de un cierto nodo en cuanto a la posición, de si está a la izquierda o está a la derecha de otro nodo que yo pueda consultar, ¿ya? Hicimos un ejercicio ese día, está disponible el video ya de la clase, así que pueden revisarlo los que no hayan asistido ese día o los que necesiten repasar, ¿ya? Hoy día vamos a ver otras características de este árbol binario, ¿ya? En particular, 2 métricas que nos van a ayudar a conocer los caminos que se pueden recorrer dentro del árbol, que son la longitud del camino interno y la longitud del camino externo, o LSI y LSE, como se abrevia, ¿ya? Vamos a conocer de qué se trata el concepto, vamos a conocer la forma de calcularlo y vamos a hacer un ejercicio final para que quede aún más claro, ¿ya? Pero antes de eso necesitamos repasar un concepto, ¿ya? O introducir un nuevo concepto sobre el árbol binario. Ya, denme un segundito, chicos, que tengo que hacer algo. Ya, ahí sí, disculpen que me estaba pegando justo la luz de la ventana, me estaba pegando en la pantalla del computador. Ya, entonces tenemos que revisar estos conceptos previos antes de meternos en el cálculo propiamente tal de estas características. Lo primero es introducir el concepto de árbol binario extendido. El árbol binario extendido, vamos a hacer la diferencia entre árbol binario y árbol binario extendido, es un árbol binario en el que se agregan nodos terminales en los espacios o en los enlaces que antes eran nulos, ¿ya? O sea, imagínense un nodo que es una hoja dentro de un árbol, esto quiere decir el último elemento que hay en un camino, ¿ya? No hay más nodos, no hay más descendencia luego de ese nodo. Yo, en conceptos de programación o de los conceptos más generales del árbol, con los enlaces o la descendencia de ese nodo, podría decir que está vacío o que es nulo, ¿ya? Cada vez que esto se presente, yo voy a rellenar con un nodo que es extra o un nodo que es terminal para marcar el término de la descendencia, ¿ya? Y generalmente esto lo voy a hacer de manera gráfica con un nuevo nodo que va a estar simbolizado con un cuadrado, ¿ya? Lo vamos a ver en un segundo más. Entonces, cada nodo que tenga un enlace o que tenga un puntero a un elemento nulo que no exista o que no tenga información dentro de ese campo, se va a rellenar con este nodo terminal o nodo extra que se va a ubicar en esa posición. Un nodo
de un árbol binario extendido, ¿ya? O sea, cuando ya completamos el árbol, ¿sí? Vamos a referirnos con el árbol está completo cuando estos nodos terminales ya están posicionados. En el árbol binario extendido, un nodo puede tener 0 o 2 hijos, ¿sí? No puede tener un hijo, porque si tuviera un solo hijo, significaría que el otro enlace al hijo a la derecha o a la izquierda, dependiendo del caso, va a ser nulo, por lo tanto debiera rellenarse con un nodo terminal. Se dice que si tiene 0 hijos, es un nodo externo, y si tiene 2 hijos, es un nodo interno, ¿ya? Entonces vamos a entender que estos nodos terminales van a ser los nodos que se van a considerar como externos, ¿ya? Porque no van a tener más hijos. Con eso yo cierro esta descendencia, ¿ya? Este concepto va a quedar claro cuando presentemos la imagen. Entonces, y si tiene, el otro concepto importante, si tiene 2 hijos, ¿ya? Que son distintos al nodo, si tiene 2 hijos, es un nodo que es interno, ¿ya? Esto es una clasificación, ya vamos a ver para qué sirve, ya vamos a ver en qué nos va a ayudar. El nodo interno de un árbol binario extendido puede tener por hijos 2 nodos internos, un nodo interno y un nodo externo, o 2 nodos externos, ¿ya? Se entiende de la misma manera. Puede ser que el nodo en el que yo me estoy fijando tenga hijos que tenga como hijos a 2 nodos internos. Esto quiere decir que ambos nodos que tiene el nodo original como descendencia tengan 2 hijos a su vez, ¿ya? O 2 hijos cada uno. También puede darse el caso que tenga un nodo interno y un nodo externo, es decir, uno de los hijos tenga 2 hijos y el otro no tenga ninguno y esté relleno con nodos terminales, ¿sí? O que se rellene con un terminal inmediatamente. Y la otra forma es que tenga 2 nodos externos como hijos, ¿ya? Esto quiere decir que va a tener como hijos estos nodos terminales. También podemos mencionar que un nodo externo de un árbol binario extendido no tiene hijos. Es decir, se va a considerar como nodo externo, y para que lo relacionen, un nodo externo va a ser un nodo terminal, ¿ya? Bueno, pasemos a ver el ejemplo de cómo quedaría. Aquí hay un clásico árbol binario, ¿ya? Ninguna complicación, ninguna ciencia, ¿cierto? Árboles que están limitados en su descendencia a un máximo de 2 elementos, ¿ya? En este caso podemos apreciar que el nodo A, que es la raíz del árbol, tiene 2 hijos, ¿cierto? B y C. B tiene como descendencia D y F, el nodo D solamente tiene un hijo, el F tiene los 2 hijos, el C también tiene, tiene 2 hijos, y el nodo G no tiene hijos, y el nodo H también cumple con que tiene un hijo, pero esta vez a la derecha, a diferencia del D que tiene su descendencia a la izquierda. ¿Ya? Ninguna situación anómala, ¿cierto?, a lo que habíamos revisado anteriormente, un árbol binario común y corriente. Ahora, cuando yo quiero, esto sería considerado, antes de mencionar esto sería considerado un árbol binario. Pero si yo quiero que esto se transforme en un árbol binario extendido, debiera ser lo siguiente: rellenar cada uno de los enlaces que quedaron actualmente como nulos a un nodo terminal, ¿ya? O nodo externo. ¿Sí? Esto quiere decir que anteriormente, donde D no tenía un hijo a la derecha, ahora va a pasar a tener un nodo, ¿cierto?, terminal como hijo a la derecha. También quiere decir que en el cuarto nivel, que estos podríamos haberlos considerado como hojas, ¿cierto? Y G también podría haber sido considerado como hoja, porque ya no hay más descendencia, una hoja del árbol binario. Cada una de esas hojas va a pasar a tener 2 nodos terminales como descendencia, ¿ya? Entonces es completar todos los enlaces con un nodo terminal. Y si el nodo es una hoja, se completa con los 2 nodos terminales, ¿ya? Entonces tengo nodos terminales o externos, serían todos los que están simbolizados con el cuadrado, ¿ya? En este caso son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos que tengo como nodos terminales, ¿ya? Para completar cada uno de los enlaces
o punteros que tendría en los nodos. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a introducir la primera de las características de este árbol binario que vamos a revisar hoy día. Esto es el LSI o longitud del camino interno. La longitud del camino interno es la suma de las longitudes de camino de todos los nodos del árbol y se calcula por medio de la siguiente fórmula. ¿Ya? La fórmula que aparece aquí en la pantalla. El LSI va a estar definido como la sumatoria, porque es la suma de todas las longitudes, desde I igual a 2 hasta H igual a L, o que sería la altura, de NI por I menos 1. ¿Qué significa cada cosa? El I va a ser el nivel del árbol, ¿sí? Partiendo, aquí en este caso vamos a partir desde el nivel 2, ¿sí? Nosotros, la clase anterior habíamos mencionado que se parte generalmente desde el nivel 0, que es donde estaría la raíz, pero en este caso partiríamos con ese nivel, el de la raíz, como 1. ¿Ya? Luego vendría el nivel 2 y por eso esta sumatoria parte en 2, porque parte en el segundo nivel. ¿Ya? Hasta la altura del árbol, o sea, el máximo nivel que esto tendría, y NI sería el número de nodos que se presenta en el nivel I. ¿Ya? Entonces sería esta sumatoria del número de nodos que hay en un cierto nivel por el nivel menos 1, más el número de nodos que hay en el siguiente nivel, si es que hubiera, por el número del nivel menos 1, más y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a sumar todas las longitudes de camino de cada uno de los nodos que está dentro del árbol. ¿Ya? Eso es la longitud del camino interno. ¿Ya? ¿Qué nos permite calcular esta longitud del camino interno? Nos permite calcular cuántas posibilidades, cuántos caminos, o en un concepto que vamos a revisar más adelante cuando veamos los grafos, cuántos arcos yo voy a poder recorrer dentro del árbol, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades hay dentro del árbol? ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades de desplazamiento? ¿Sí? Imagínenselo, vamos a volver un poquito, como que un camino fuera este, 1, desde el A hacia el B, hay otro camino que es ABF, hay otro camino que es ABD, ¿cierto? Y así sucesivamente con todas las posibilidades de los nodos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa cantidad de caminos es lo que me va a permitir calcular o lo que me va a informar el cálculo del LSI, la longitud del camino interno. ¿Ya? Vamos, como les dije, a hacer un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Siempre con ejemplos prácticos esto resulta un poco más claro y un poco más fácil de entender. ¿Ya? Y así como se puede calcular la longitud del camino interno, también se puede con los nodos externos. Esto quiere decir que se van a sumar todas las longitudes de camino obtenidos sobre cada camino desde la raíz hasta un nodo externo. O sea, voy a llegar hasta los nodos terminales o los nodos externos. Esto se calcula de la manera que aquí aparece, es decir, el LCE va a ser igual a la sumatoria de nodos externos o de nodos terminales de un cierto nivel, por eso el sub I, por el nivel, que va a ser I, ¿cierto? Y la sumatoria va desde I igual a 1, desde el primer nivel, hasta el nivel L más 1, ¿cierto? Que sería la altura del árbol o el nivel mayor del árbol, más 1, entendiendo que los nodos externos o los nodos terminales se van a ubicar un nivel más arriba del que originalmente tenía el árbol, ¿sí? ¿Cierto? Recuerden que cuando yo agrego los nodos terminales, esto pasa a tener un nivel extra, y es por eso que la sumatoria tiene un más 1 para llegar a ese nivel. ¿Sí? ¿Vamos bien?
¿Sí, chicos? Déjenme sus comentarios por mientras. ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? La idea es hacer el cálculo de cuántos caminos podemos recorrer dentro del árbol. ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a complementar un poquito esto con lo siguiente. Hay otras propiedades que va a tener el árbol binario relativas, ¿cierto?, a las características que les acabo de mencionar. Lo primero es que existe, al ser un árbol binario, ¿cierto?, y por el cual me voy desplazando por la descendencia, se puede definir que existe solo un camino, o exactamente un camino, que conecta dos nodos en un árbol. No hay otra forma de llegar de un nodo a otro, ¿sí? De manera directa, ¿cierto? Sin retroceder ni nada, sino que desde un punto A hasta un punto B, desplazándome solo por los niveles, ¿sí? Por lógica tengo dos caminos, ¿cierto? Por nodo, así que la única forma de llegar desde uno a otro es con un solo camino, o existe solo un camino para hacer eso. También se puede decir que el árbol con n nodos posee n-1 arcos, que serían los caminos. El árbol binario con n nodos internos posee n más 1 nodos externos, y esto es bien importante. Siempre que tengo n nodos internos, voy a tener n más 1 nodos externos, ¿ya? Por la cantidad de enlaces nulos que voy a tener dentro del árbol, y que luego de eso se van a generar estos nodos terminales o nodos externos. Y aquí también, muy importante, la longitud del camino externo, la métrica que presentamos anteriormente, que era esta sumatoria de los nodos externos por nivel, ¿cierto? Por el valor del nivel, también se puede calcular de esta forma. 2n más LCI, es decir, la longitud del camino externo va a ser 2n veces más grande que la longitud del camino interno, siendo n la cantidad de nodos internos que va a tener el árbol. ¿Sí? Entonces tengo la cantidad de nodos internos, que es n, eso se multiplica por 2 y se le suma la longitud del camino interno para también poder calcular la longitud del camino externo. ¿Ya? Y también se puede decir que la altura de un árbol binario completo con n nodos, o un árbol binario extendido, ¿cierto? Es alrededor de logaritmo en base de 2 de n, que es la cantidad de los nodos. ¿Ya? Estas son definiciones que aportan, ¿cierto?, también al cálculo de estas características. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es realizar un ejercicio numérico para calcular estos valores. ¿Ya? Entonces tengo el siguiente árbol, ¿sí? Que es el mismo que tengo en la diapositiva del principio, ¿cierto? Cuando marcamos cuáles eran los nodos externos, ¿sí? O los nodos terminales, ¿ya? Ahora vamos a ir paso a paso calculando estos valores para ir complementando la explicación, ¿ya? Así que voy a dibujarlo en la pizarra y vuelvo para compartirles la pantalla. Por mientras, les pido puedan ir avanzando, ¿sí? En una hoja, dibujen el árbol y empiecen a avanzar para que vayamos revisando el ejercicio. ¿Ya? Yo vuelvo en 30 segundos.
Ya, entonces ahora tengo el árbol, o voy a empezar a dibujar el árbol que aparece en el ejercicio. ¿Ya? Denme un segundo para aquí ajustar el... Ya, entonces tenía el árbol con raíz A, con los subárboles B y C. Luego B tenía como hijos a D y a F. D tenía solo el hijo a la izquierda que era I. F tenía a J y acá como hijos. C tenía a G como hijo a la derecha tenía a H, y H tenía como hijo a la derecha a L. ¿Ya? Este era el árbol binario que yo tenía como ejemplo. Entonces, a este árbol binario, vamos a poner de lado quizás, ¿ya? Este árbol binario es al cual yo le voy a necesitar calcular el LCI, que es la longitud del camino interno, y el LCE, que es la longitud del camino externo. También voy a necesitar la información de la cantidad de nodos internos y la cantidad de nodos externos, ¿sí? O NI y, perdón, NE. ¿Ya? Bueno, el primer paso para solucionar un ejercicio de este tipo es, primero que todo, rellenar con los nodos terminales. Entendemos que acá los nodos terminales se ubican en donde actualmente hay enlaces nulos, ¿sí? O su descendencia está definida como nulo. Y yo les comenté que esto se hacía remarcándolo gráficamente con un cuadrado, ¿ya? Yo lo voy a hacer de otro color para que también se vea bien. Entonces, I, cuya descendencia no existe, por mucho que sea una hoja, igual voy a agregar nodos terminales. D, su enlace hacia la derecha, también está nulo, por lo tanto igual agrego 1. J y K, ambos son hojas, por lo tanto agrego los nodos terminales respectivos. G también es una hoja, igual tiene sus nodos terminales. H, su enlace a la izquierda, está nulo, así que lo relleno. Y L es una hoja, por lo tanto tiene ambos nodos terminales. ¿Ya? Ahora, el LCI, voy a bajar un poquito. El LCI va a ser igual. ¿A qué cosa habíamos dicho? A la sumatoria desde I siendo 2, ¿cierto? Porque no podía partir en el primer nivel, porque obviamente iba a estar siempre la raíz, ¿ya? Con H igual a L, y con NI o N sub I por I menos 1. ¿Ya? Esto quiere decir, o lo voy a reemplazar de la siguiente manera. Voy a partir en el nivel 2, y yo les mencioné que este de momento iba a ser el nivel 1, este va a ser el nivel 2, este va a ser el nivel 3, y este va a ser el nivel 4, y se va a crear un nuevo nivel, ¿cierto? A partir de los nodos terminales, que va a ser el nivel 5, ¿ya? Que nos va a servir después para el cálculo del LCE. Cuando tengo esta sumatoria, lo que yo voy a hacer, o lo que indicaba este n sub i, era la cantidad de nodos por nivel, y el i era el nivel, ¿ya? Por lo tanto, esto iba a quedar de la siguiente manera, partiendo desde el segundo nivel. La cantidad de nodos en el nivel 2 sería 2, ¿cierto? Porque tiene B y C. Tiene ese nodo y ese nodo, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo sumaría 2, o mejor dicho, multiplicaría por el número del nivel, que es el nivel 2, menos 1. ¿Sí? Luego, sumatoria, ¿cierto? Así que paso al siguiente nivel. En el nivel 3 hay 4 nodos, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a tener 4 nodos por el nivel, que es el 3,
menos 1. Y en el nivel 4, también hay 4 nodos. Y, perdón, aquí me faltó la multiplicación. Por el número del nivel, que es 4 menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto quedaría 2 por 1 más 4 por 2 más 4 por 3. ¿Sí? Que es lo mismo que 2 más 8 más 12, que es igual a 22. ¿Sí? Y este 22 sería la cantidad de arcos o caminos que existen dentro de este árbol. ¿Ya? Fíjense y traten de recorrer la cantidad de caminos que existen dentro de este árbol. ¿Ya? Y fíjense en cuántos caminos posibles existen. ¿Ya? Les doy 10 segundos y de ahí los comienzo a destacar. ¿Ya? Fíjense en la cantidad de caminos que existen en el árbol que aparece en la pantalla. ¿Ya? ¿Lo van notando? ¿Se entiende? Aquí lo voy a tratar de destacar por encima, ¿cierto? Para que, tratando de evitar que esto quede tan rayado, pero que se vaya entendiendo. Este sería el primer camino, ¿sí? Ya tendría un camino. Luego, el segundo camino sería este. Ahí ya tendría 2 caminos. El tercer camino sería el mismo, ¿cierto? Hasta acá. 4 caminos. También tengo el camino hacia acá, que serían 5. Tendría el camino hacia acá, que serían 6, 7. Aquí hay otro camino, 8, 9, 10. El mismo camino acá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Entonces, están todos los caminos posibles, o la cantidad de caminos posibles, dentro del árbol. Aquí lo voy a borrar un poquito para que no quede tan rayado. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me indica el LSI. ¿Ya? Y aparte, esto no sale en la diapositiva, así que atención, hay una métrica muy parecida al LSI, que es la media de la longitud del camino interno. Esto quiere decir la cantidad de nodos promedio que yo voy a recorrer para encontrar, ¿cierto?, una posible solución o encontrar un determinado nodo. Y eso se saca simplemente con el LSI, o sea, el LSIM, ¿sí? O MLSI, dependiendo de cómo a cómo se están refiriendo, va a ser el LSI dividido en la cantidad de nodos que tiene el árbol. ¿Ya? Y eso me va a dar un valor promedio de cuántos nodos yo tengo que recorrer para situarme, ¿cierto? O encontrar un cierto valor. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otro, bueno, ahí tendríamos el LSI, que es 22. Ahora vamos, antes de calcular el LSE, vamos a considerar o vamos a buscar los nodos internos y externos que tiene el árbol. ¿Ya? Así que les pido a ustedes que me escriban en los comentarios cuántos nodos internos y cuántos nodos externos tiene este árbol que está en la pantalla. ¿Ya? Les doy un minutito y ahí lo comentamos y lo explicamos.
¿Ya? Así que un minuto para que en los comentarios dejen cuántos, cuántos nodos internos y cuántos externos tiene el árbol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya están las respuestas? Ya. Mientras terminan de contestar algunos, completarles que acá el n, que sería el número de nodos, ¿cierto? En este caso sería los nodos originales del árbol, que si no me equivoco son 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. Entonces sería 22, que sería el LCI, dividido en los 11 nodos, por lo tanto para llegar a un nodo cualquiera, recorro en promedio 2 nodos. ¿Ya? Esto sería un promedio. ¿Ya? No, obviamente aquí no siempre me demoro o recorro 2 nodos para encontrar uno, sino que sería el promedio. ¿Ya? Ahora, pasando a la pregunta que quedó planteada, vamos a volver un poquito a la diapositiva. Entonces dijimos que el nodo interno de un árbol binario extendido puede tener por hijos dos nodos internos, un nodo interno y un nodo externo, o dos nodos externos. Es decir, es un nodo que tiene como descendencia dos elementos, ¿sí? De cualquier tipo. Pueden ser los dos nodos internos, uno y uno, o sea, un nodo interno y un nodo externo, o los dos nodos externos o dos nodos terminales. Cualquier nodo que tenga dos hijos dentro del árbol va a ser un nodo interno. Y el nodo externo es el que no tiene hijos. Por lo tanto, serían los bloques, o perdón, los nodos terminales. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejercicio. ¿Ya? Volviendo al ejercicio, lo vamos a resaltar con otro color. Vamos a resaltar con rojo. Los nodos internos serían los que tienen dos hijos, que pueden, recuerden, ser incluso nodos terminales. Por lo tanto, el primer nodo interno sería el A, luego tengo el B, ¿cierto? Ya tendría dos nodos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 nodos internos. Todos los nodos que están resaltados con rojo, si se fijan, tienen dos hijos de distintas formas, ¿cierto? Hay unos que tienen nodos que tienen dos nodos internos, ¿sí? Como sería el caso del nodo A o del nodo B o C. Hay nodos que tienen un nodo interno y uno externo, como el caso del nodo D o del nodo H. Y hay nodos que tienen dos nodos externos como hijos, que sería el caso del I, del J o del K, o todos los que eran hojas originalmente. ¿Ya? Entonces, la cantidad de nodos internos, en este caso, va a ser 11 elementos como nodos internos. Y los nodos externos son todos los nodos que están ubicados como terminales, los que no tienen hijos. ¿Ya? En este caso, todos los que están en amarillo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos. ¿Ya? Entonces la cantidad de nodos externos, lo vamos a cambiar acá,
Vamos a borrar un poquito acá. Vamos a poner nodos internos, nodos externos, y nodos internos tenemos 11 y nodos externos tenemos 12. ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo único que me quedaría, lo único que me estaría faltando, sería calcular el LSE. ¿Ya? El LSE, ¿cuánto es? Y el LSE, recuerden que era la longitud del camino externo, que era esta sumatoria. Vamos a volver a la presentación. Era esta sumatoria que multiplicaba la cantidad de nodos externos en un cierto nivel por el valor del nivel, ¿sí? Entre el nivel 1 y el nivel L más 1, entendiendo que se generaba un nuevo nivel dentro de este árbol binario por la inclusión de los nodos externos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular eso. ¿Ya? Entonces tengo el LCE, y el LCE va a ser, entonces, va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta h es igual a L más 1 de NE, que es nodos externos, sub i, porque representan los de un cierto nivel, por la cantidad de nodos, perdón, por el valor del nivel. ¿Ya? Entonces ahora simplemente nos queda reemplazar. ¿Ya? Vamos hacia arriba. En el nivel, ¿cierto? 1, no tengo presencia de nodos externos, ¿cierto? Por lo tanto, tendría lo siguiente. Partiría con la cantidad, o voy a partir primero con el nivel, voy a dar vuelta a esto, voy a partir por i. O sea, en el nivel 1 va a haber una cierta cantidad de nodos externos. Si voy al dibujo, me fijo que no hay ninguno, obviamente. Más, ¿cierto? El siguiente término, que en el nivel 2, la cantidad de nodos externos también sería 0. ¿Dónde quedó acá? Más, voy al nivel 3 y reviso si en el nivel 3 se encuentra un nuevo, se encuentran nodos externos, ¿ya? Y me fijo que tengo 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿ya? Entonces, por 4. Más, en el nivel 4, ¿cierto? Estarían todos los nodos restantes, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 4 por 8. Entonces esto quedaría, ¿cierto? Esto es 0, 3 por 4 es 12, y 32, ¿cierto? Por 4 por 8, y esto sería 2 y 2 son 4, y 3 y 1 son 44. ¿Sí? Eso sería el LCE. Esta sería la longitud del camino externo. Pero hay otra cualidad, ¿cierto? O una característica especial que vimos en la presentación, en el cual se nos indica que una vez calculado el LSI, o conociendo ese valor, yo podía expresar que el valor del LSE iba a ser 2n veces más grande que el LSI. Entonces también tengo esta definición alternativa, en el cual 2n más el LSI iban a ser igual a la longitud del camino externo.
Si yo reemplazo, y aquí voy a poner el comentario de que n, ¿cierto? Sería la cantidad de nodos internos, ¿sí? Quizás sería mejor ponerle ni, a poner nodos internos. Si yo reemplazo esto, recordando que nodos internos era 11, el LCE sería igual a 2 por el NI, que es 11, más el LCI que calculamos, que era 22. ¿Sí? O sea, 2 por 11 son 22, y 22 más 22 son 44. ¿Ya? Entonces, de cualquier forma de las dos que hice, puedo corroborar que esto está bien calculado. ¿Ya? Entonces esto sería 44. ¿Sí? Al igual que en el LCI hay una media que se realiza dividiendo por la cantidad de elementos que tenga el árbol. ¿Ya? Entonces, en resumen, tengo el árbol binario, que ahora voy a poder también representarlo como un árbol binario extendido, agregando nodos terminales o nodos externos, donde haya un enlace a un valor nulo, donde no haya descendencia actualmente, ¿ya? Y los voy a representar a través de estos cuadrados, ¿sí? Estos cuadrados que en el dibujo están en amarillo. Para calcular el LCI, que es la longitud del camino interno, o en palabras más sencillas, cuántos caminos posibles hay dentro del árbol, lo que yo voy a hacer es hacer esta sumatoria de la cantidad de nodos que hay en un cierto nivel, partiendo desde el nivel 2, por el nivel menos 1, ¿cierto? Aquí, si se pueden fijar, está 2 menos 1, que sería en el nivel 2, acá sería en el nivel 3, que es 3 menos 1, aquí en el nivel 4, que es 4 menos 1, y así sucesivamente. Entonces, el resultado del LCI en este caso fue 22, que me indica que hay 22 caminos posibles dentro de este árbol, ¿sí? O 22 arcos posibles, ¿no? Arcos va a ser un concepto que vamos a ver cuando revisemos grafos, ya en un par de clases más adelante, creo que son en 2 semanas más que tenemos previsto eso. Ya también está el valor del LCIM, ¿cierto? O la media de este valor en el que se divide la cantidad de nodos y se obtiene el promedio de cuántos elementos yo tengo que recorrer para encontrar algún elemento. ¿Ya? Y el LCE, que sería la suma de la longitud del camino externo, se puede calcular tanto de la forma de sumatoria, es decir, multiplicar la cantidad de nodos externos que hay en un cierto nivel, eh, o también puedo ocupar esta característica que me va a entregar el propio árbol binario extendido, en el cual el LCE va a ser 2n veces más grande que el LCI. Eso quiere decir que el LCE es LCI más 2n o 2ni, porque eso representa la cantidad de los nodos internos que tiene el árbol. Los nodos internos eran aquellos que tenían dos hijos, independientes si eran dos nodos internos, un nodo interno y uno externo, o dos nodos externos, ¿sí? Y los nodos externos eran aquellos que no tenían descendencia. ¿Sí? En este caso lo podríamos simplificar aún más y decir que son los nodos terminales que están ubicados en el último nivel del árbol y que son representados con el cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahora ya son capaces de transformar un árbol general a un árbol binario, son capaces de construir un árbol binario a partir de los listados de nodos de los distintos órdenes de recorrido, y son capaces de calcular estas características del árbol binario que me permite saber la cantidad de recorridos que existen dentro del árbol. ¿Ya? Dentro del árbol binario, en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya.
No sé si hay alguna consulta, chicos, ya para ir cerrando. Esto es lo que está preparado por hoy día. ¿Ya? Espero haberlo hecho claro con el ejercicio. Ya de repente con las palabras es un poquito más enredado tanto concepto y en los ejercicios se aprecia un poco mejor. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces dejamos hasta acá la clase. Les recuerdo que está disponible el quiz para que participen por la décima. Son preguntas relativas al árbol binario, la clase que tuvimos el día martes. ¿Ya? Si no asistieron o si tienen algunas cosas todavía no muy claras, les recomiendo ver el video de la clase que está disponible y luego contestar el quiz, que son 7 preguntas de materia sobre esa clase. ¿Ya? Está disponible esta mañana hasta las 23 horas. ¿Sí? Si no hay más preguntas, nos reencontramos el día martes para ya ver las aplicaciones del árbol binario. Vamos a, a introducir los árboles de operaciones para ya encontrarle un poquito más de sentido, un poquito más de utilidad a esta representación, a esta nueva estructura de datos que estamos revisando dentro de la asignatura. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Nos reencontramos el día martes. Que tengan buen fin de semana. Descansen. Nos vemos. Chao, chao.